Jerusalén fue la ciudad en la que Jesús fue crucificado por los romanos, y fue en esa ciudad donde los primeros cristianos comenzaron su apostolado. Jesús no dejó una norma, y pronto hubo discrepancias. Algunas de ellas se discutieron en el Concilio de Jerusalén, en torno al año 50 después de Cristo, una reunión que es narrada en dos fuentes del Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles y la Carta a los Gálatas. El concilio es considerado el punto de partida de transformación del cristianismo, que pasa de ser una secta judía de carácter local a una religión universal. En esa reunión de ancianos y apóstoles, Pedro opta por la idea de la salvación por la fe. Eso era lo que realmente importaba. Por eso, se decidió que los gentiles convertidos al cristianismo no estaban obligados a mantener algunas de las normas de la ley de Moisés, como las reglas relativas a la circuncisión de los varones. Estamos en el confuso periodo apostólico, que abarca la vida de los apóstoles hasta la primera década del siglo II. Entre sus líderes más importantes estaban, además del citado Pedro, Juan el Apóstol, que no está claro que sea el mismo que Juan el Evangelista, y Santiago el Justo, que era el hermano de Jesús. A este último no hay que confundirle con Santiago Apóstol o Santiago el Mayor, que era hermano de Juan y que años antes del Concilio de Jerusalén había sido ordenado matar en la misma ciudad, decapitado con una espada. Además de esa pequeña comunidad judeocristiana que empezó a predicar la palabra de Jesús, se le unieron algunos paganos, además de otros seguidores de la ley de Moisés, como es el caso de Saulo, también llamado Pablo. Saulo era oriundo de Tarso, una ciudad comercial, centro de cultos de todo tipo, es decir, un foco de sincretismo religioso. Era ciudadano romano, pero de familia judía ultraconservadora. Tuvo su primer contacto con los seguidores de Jesús en Jerusalén y se dedicó a perseguirlos. En los Hechos de los Apóstoles se dice que Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba por las casas, se llevaba por la fuerza hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Presenció la ejecución del diácono Esteban, que fue lapidado. Después del martirio de Esteban, camino de Damasco tuvo una revelación. Se cayó al suelo, oyó la voz de Jesús y se convirtió al cristianismo. Más tarde la tradición situó a Saulo a lomos de un caballo antes de la caída. Tras este conocido suceso, fue bautizado y comenzó su ministerio. Se suele decir, aunque erróneamente, que a partir de este momento cambió el nombre de Saulo por Pablo, dando un nuevo rumbo a su vida. La fe del converso le llevó a emprender 3 grandes viajes con la misión de predicar el Evangelio. No pocas veces, Pablo ha sido acusado de inventar el cristianismo, y es verdad que le dio cuerpo y forma a la primitiva iglesia cristiana. Pero como explicó el historiador Paul Johnson, la verdad es que Pablo no inventó el cristianismo ni lo pervirtió, lo salvó de la extinción. Entre su primer y segundo viaje tuvo ocasión de acudir al Concilio de Jerusalén, donde coincidió con Pedro y otros apóstoles. Fue Pablo el que convenció a los demás sobre la inutilidad de imponer el rito de la circuncisión a los gentiles conversos. Hubo algunas diferencias que se agrandaron tras la disputa de Antioquía. Algunos autores señalan que Pablo optó por una corriente más rupturista con el judaísmo, en contraposición a la corriente más conservadora que representaba Santiago, el hermano de Jesús. Pedro, con un carácter más adaptativo, sería una especie de persona puente entre ambos. Aunque el epicentro del cristianismo estaba en Asia Menor, el objetivo fue la expansión de la doctrina cristiana dentro del Imperio Romano, y para ello había que acudir a Roma, la capital del mismo. Lo hizo Pedro, que dejó por completo el círculo de Jerusalén, aceptando la teología de Pablo. La tradición muestra a Pedro como el fundador de la comunidad romana, siendo su primer obispo. Por eso es presentado por la Iglesia Católica como el primer papa, según las palabras que le dirigió Jesús. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, de hecho, significa piedra. El destacado discípulo acabó sus días en Roma y allí murió martirizado en torno al año 67 durante el mandato de Nerón. Por esa misma época, Pablo también murió como mártir en Roma, al igual que Pedro.
En esa época la población judía se había rebelado contra el Imperio Romano hasta que en el año 70 las legiones romanas mandadas por Tito destruyen Jerusalén y su templo. Comienza la diáspora de los judíos, aunque los cristianos se reorganizaron en una comunidad en torno a Simeón de Jerusalén, que inició de nuevo la predicación evangélica por Palestina, no sin muchas dificultades. Sobre Andrés el pescador, uno de los primeros seguidores de Jesús y hermano de Pedro, dice la tradición que fundó una sede episcopal en Bizancio, la que sería la Segunda Roma, conocida desde el siglo IV como Constantinopla. Y terminó martirizado, como casi todos los grandes nombres del primer cristianismo. La iconografía le suele representar crucificado en una cruz en forma de aspa, conocida como Cruz de San Andrés. Otra de las primeras zonas de extensión del cristianismo fue el norte de África y en concreto Egipto, donde llegó el evangelista Marcos para terminar fundando la iglesia de Alejandría. Las enseñanzas de Jesús tuvieron buena acogida, ya que era una región donde ya existía una floreciente comunidad judía. El cristianismo también se extiende por Siria, en ciudades como Antioquía, actual Turquía, o Damasco, y en enclaves costeros que actualmente se encuentran en el Líbano, como Tiro, Sidón, Biblos o Trípoli. Antioquía de Siria es el enclave más importante del cristianismo primitivo, después de Jerusalén. Fue Bernabé quien llegó a estas tierras, enviado por la comunidad de Jerusalén. Bernabé llamó también a Pablo para que le echara una mano, y según las cartas de Pablo, el mismo Pedro estuvo allí un tiempo antes de partir a Roma. Antioquía fue una ciudad muy poblada, cosmopolita y helenizada, un enclave comercial y cultural, donde las personas cultas y buena parte de la población, incluida la comunidad cristiana, hablaban el griego. Las distintas costumbres devinieron en fuente de disputas dentro de la comunidad cristiana, fraccionada entre los que hablaban griego y los que hablaban la lengua de los judíos, o entre gentiles y judaizantes. Pese a las dificultades, la iglesia de Antioquía acabó siendo muy importante, convirtiéndose en uno de los 5 patriarcados de la iglesia del primer milenio, junto a Jerusalén, Roma, Bizancio, más tarde renombrada como Constantinopla y Alejandría. Las comunidades cristianas siempre mantuvieron viva la práctica de su fe. A ello contribuyeron los padres apostólicos, que no conocieron a Jesús pero sí a sus apóstoles. Es el caso de Clemente de Roma, que conoció a Pedro y a Pablo. Clemente fue el 4º obispo de Roma, tras Pedro, Lino y Anacleto, y es autor, al igual que Pablo, de una famosa epístola a los Corintios, que es considerada la primera gran obra de la literatura cristiana fuera del canon neotestamentario. También fue martirizado. Se le arrojó al mar con un ancla atada al cuello. Otro de los padres apostólicos fue Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan. Es autor de 7 cartas que redactó en el transcurso de unas pocas semanas, mientras era conducido desde Siria a Roma, camino de un trágico final: ser devorado por los leones del circo romano. La última de las cartas es un escrito personal dirigido a su amigo Policarpo, también discípulo del apóstol Juan y también padre apostólico. Policarpo fue obispo de Esmirna, una de las 7 iglesias de Asia. Hacia el año 155 fue martirizado, quemado en la hoguera. Las herejías comenzaron desde el mismo nacimiento del cristianismo. Ya el cristianismo había sido percibido como una herejía del judaísmo, y la teología de Pablo, la que se terminó imponiendo, también fue percibida como herética, y el mismo Pablo fue considerado un hereje. Siempre hubo problemas en mantener la unidad dentro de una babel de voces distintas que producían con frecuencia un fuerte encono dentro del seno del cristianismo. Por eso tuvo mucha importancia que a finales del siglo II, un discípulo de Policarpo, llamado Ireneo, a la sazón obispo de Lyon, redactara Contra las herejías, una obra fundamental dentro de la teología cristiana. A partir del siglo III se multiplican las comunidades y los autores cristianos, especialmente en Siria y el norte de África. En Occidente la lengua principal del culto deja de ser el griego y pasa a ser el latín. La teología avanza y se profundiza en los pormenores de la doctrina trinitaria. El primero en usar el término Trinidad, Trinitas en latín, fue Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia. El mundo cristiano estuvo marcado por la persecución desde sus inicios, pero cobra forma durante el reinado de Nerón y se prolonga con interrupciones hasta la época de las grandes persecuciones de Diocleciano,
conocida como Era de los Mártires. Por este motivo, una de las características del cristianismo primitivo fue su clandestinidad. Además, con el inicio de las persecuciones y los primeros mártires, se adquirió la costumbre de realizar la liturgia en el lugar donde esos mártires eran enterrados. De ahí, por ejemplo, el hábito de rezar en las catacumbas de Roma, donde se fueron colocando símbolos cristianos como el buen pastor, que aparece en las catacumbas de San Calixto, o el símbolo del pez, que se hizo muy popular. La comunidad, al ver que algunos de esos cristianos acababan martirizados, empezó a tomarlos como modelo. Por eso se popularizó el género literario de la Sacta Martyrum, que describen de manera vibrante la persecución y muerte de los santos mártires. Pero finalmente, los cristianos encontrarían la paz. Después de los fracasos de Diocleciano, cesarían las persecuciones. 2 edictos pusieron fin a la clandestinidad: el edicto de tolerancia de Nicomedia, del año 311, y sobre todo el edicto de Milán, del 313, con el que se concede libertad religiosa dentro de los limes del Imperio Romano. Academia Play lanza su tercer libro. En una obra bellamente ilustrada, nos traen un apasionante recorrido por 25 de las más famosas batallas de la historia de la humanidad. Desde la batalla de Kadesh, librada hace más de 3000 años entre los hititas y el Egipto de los faraones, hasta la batalla de Stalingrado, luchada por soviéticos y alemanes hasta la última bala en una ciudad a orillas del Volga en plena Segunda Guerra Mundial. Si algo los seres humanos hemos hecho con absoluta delectación a lo largo de la historia, es pelearnos entre nosotros. La guerra es el último y definitivo acto de la tragedia humana. En un formato característico y sencillo, con mapas y simpáticos dibujos, mayores y pequeños podrán descifrar la guerra de un modo diferente y altamente entretenido. Batallas de todas las épocas en las que se incide en cómo se llegó hasta ellas y las consecuencias que tuvieron. Academia Play es uno de los canales didácticos de YouTube más exitosos y con más seguidores. Sus suscriptores se cuentan por millones. El libro está escrito por Alberto Vidal Guerrero, Alberto Menéndez Ingra y Javier Rubio Doncé. Está editado por La Esfera de los Libros y el prólogo corre a cargo del exitoso divulgador Fernando Díaz Villanueva. Haz que tu experiencia de aprendizaje sea épica.